Bienvenidos a la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y en esta nueva sección denominada After Office conversaremos con Matías Granata. Quédate en casa. Bienvenidas todas y todos al podcast de la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y en un nuevo episodio de After Office junto a Matías Granata vamos a profundizar lo que vimos en el capítulo anterior y esta vez nos vamos a adentrar en el mundo de la coctelería fina. Vamos a aprender lo elemental para poder desde nuestro hogar llevar adelante las tácticas y las técnicas que ellos llevan adelante también en las barras alrededor del mundo. Así que Matías, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar de nuevo acá. Todo muy bien, muy buenas repercusiones del episodio anterior y le ha gustado mucho a la gente, así que te felicito. Bueno, me alegro mucho, genial. Así que feliz de hacer un segundo episodio. Y cuando quieras, arrancamos. Arrancá nomás, contanos qué es esto de la coctelería 101, como denominamos hoy. No, mira, mi idea para hoy era tener un poquito, o adentrarnos en un poco, más que nada haciendo alusión a este tema de la cuarentena, que ya es la milentena más que cuarentena, para cuáles son los primeros pasos o cuáles son los tips básicos, fundamentales para poder armarte o empezar a armarte una barra en casa. O sea, tipo, uno, si se pone a pensar, ¿no? Tipo, uno cocina en su casa todos los días y no es un chef profesional. Así que, porque uno no podría hacer tragos en su casa todos los días sin ser un bartender profesional. O sea, sin buscar eso, uno lo puede buscar o no. Pero en estos momentos, quizás es una buena manera de tener una actividad de ocio, ¿no? Y de mirar una película, en vez de comprarse una copa de vino, quizás hacer algo más interactivo, donde pueda ocupar la mente en algo distinto, ¿no? Como para despejarse un poco y concentrar un poquito el cerebro en cómo realizar mezclas y jugar un poco con los sabores. Y a la gente que le gusta cocinar, seguramente le resulte mucho, mucho más fácil y más llevadero de hacer, ¿sí? Hay tips que son básicos. Lo primero y principal es no frustrarse. Hay muchas veces que uno empieza a hacer los tragos o, o prueba alguna receta y no le sale tan bien, ¿sí? Y el tema de la frustración hay que tomarlo como algo positivo. Si uno se frustra es porque cada vez que uno se frustra quiere decir que está un poquito más cerca de que le salga bien, ¿sí? Entonces claro, hay que tomarlo como positivo. Como Edison, cuando hizo esas 200 pruebas de la lámpara incandescente. Exactamente. Entonces, la idea es empezar con algo que sí nos puede sumar mucho a la frustración desde el lado negativo, que es cuidar el bolsillo, no gastar mucho, ¿sí? ¿Cómo no gastamos mucho? Porque quizás uno se compra una buena bebida pensando que, bueno, si compro esta bebida que es buena porque es cara, y quizás no sigue esa regla. Hay un montón de veces que sí, pero otras que no. Y uno hace un trago con eso y por ahí ejecuta un trago y no le gusta, o busca una receta en internet, y hay tantas variaciones en internet distintas de las mismas recetas que uno a veces no sabe cuál seguir, ¿sí? Y cuál hacer. Entonces vamos a dar un poquito de ayuda en eso. Lo primero y lo principal es no gastar plata. Entonces, ¿cómo no gastamos plata para en el momento que si el trago no nos sale bien, no desperdiciemos dinero, ¿no? En este momento que hay que cuidarlo tanto, más allá de todo, ¿no? Claro que sí. Es arrancar con cosas básicas y sencillas, ¿sí? Que, por ejemplo, los vermut y los bitters, ¿sí? Pero, ¿qué son los vermut? Los vermut son vinos fortificados, son vinos a los que se los saboriza, se los condimenta con un montón de distintas mezclas de hierbas, cortezas, raíces, pieles de cítricos, ¿sí? Para darle un sabor particular, se lo endulza y se le agrega alcohol, un destilado, ¿sí? Que generalmente es un brandy, si es un destilado de vino, y con esa mezcla de el vino base, la mezcla de botánicos, que suele ser llamar, el endulzante y el destilado para fortificar, obtenemos un vermut. Los vermut vienen de origen generalmente, en su mayoría, italiano y francés, ¿sí? Nosotros tenemos el vermut rosso, que es el oscuro, que conocemos nosotros, el vermut oscuro, el vermut rojo, que en realidad es el amargo de la variedad de vermut que hay. Después tenemos el bianco, el vermut bianco es el amarguito que nosotros conocemos, es el más dulce de todos los que hay. Y estos dos, tanto el rosso como el bianco, son de origen italiano, ¿sí? Y después tenemos el que generalmente suele venir en una botella verde y es el más traslúcido de todos, el vermut
seco o el vermú estilo francés. ¿Sí? Y esto, ¿por qué lo digo? Es muy fundamental, porque cuando uno en un recetario ve vermú francés, está hablando de un vermú dry, un vermú seco. ¿Sí? Va a decir la marca, va a decir X vermú dry. ¿Sí? Cuando habla de un vermú estilo torino o un vermú dulce rojo, está hablando de un vermú roso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Hay un trago que es el favorito de uno de los personajes más importantes del cine, de James Bond. ¿No? Sí. ¿No lleva uno de estos que es dry, pero que es italiano? ¿O el nombre hace alusión a ese vermú italiano, pero en realidad no es italiano, sino francés? El estilo de vermú es un invento francés. Ahora, ¿qué pasa? Bien. Martini y Cinzano, que son casas vermuteras de origen italiano, obviamente elaboran este estilo de vermú también. Pero el origen del vermú dry es estilo francés. ¿Sí? Bien, vos lo decís por el Martini Dry o por el Vesper Martini, que es el característico de James Bond. Entonces tenemos estas tres variedades de vermú. En orden, vamos a tener el vermú dry, que es el más seco, después va a venir el vermú rosso y después el vermú bianco. En el medio hay un montón de variantes y vamos a encontrar un montón de marcas. Sí, hay Lunfa Vermú, que hace vermú, es una marca argentina, es espectacular, está muy buena, tiene una versión de un vermú rosado que es súper rico. Entonces hay un montón de variedades para conseguir, ¿sí? Pero los vermú es algo básico, algo que se tiene que tener, se utiliza un montón en la coctelería clásica, es de lo menos caro para conseguir y empezar a tener en tu casa, y es algo que se puede tomar en cualquier momento. ¿Sí? Tenemos la hora del aperitivo, la hora del vermú, cuando uno hace un asado, ¿sí? Que se toma un vermú con soda. El famoso antipasto. Exactamente, nosotros tenemos, al tener tanta influencia de inmigrantes en nuestras familias italianas y francesas y españolas, tenemos un montón de culto de la hora del vermú, nuestros abuelos, nuestros papás, ¿sí? Y ahora está muy de moda, también está muy de moda tomar todas bebidas tipo coctelería más clásica, que el vermú es uno de los pilares de la coctelería clásica, ¿sí? Y después por otro lado tenemos los bitters. Los bitters, ¿qué me refiero con esto? Bebidas que son destiladas también con una mezcla de botánicos, pero que tienen un sabor característico amargo. ¿A qué me refiero con esto? Bebidas muy conocidas, un Campari, un Chinar, que es una bebida que tiene un sabor muy particular, que es a base de alcaucil, además de todo el resto de los botánicos que lo componen y le dan sabor amargo. El Puntemés, que es una mezcla entre un vermú y un bitter, ¿sí? Que ya vendría a ser como un trago prearmado, quizás. Y después tenemos un montón de distintos tipos de bebidas más estilo aperitivo, que es una categoría un poco medio ambigua, ¿sí? Porque no cumple ni con, por ejemplo, para que un vermú sea un vermú, tiene que tener un 75% de vino en la composición. Si tiene menos de eso, no es un vermú, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de bebidas que se categorizan dentro de la categoría de aperitivos o que no cumplen con ser un bitter porque no tienen un sabor característico amargo, o por la graduación alcohólica, o por el porcentaje de vino que tienen, que pasan a ser categoría aperitivo, como por ejemplo tipo un Aperol, la botella de Aperol con la que se elabora el Aperol Spritz, ¿sí? Cualquiera de esas botellas uno las puede tener y empezar a jugar con cosas simples, ¿sí? En el capítulo anterior nosotros habíamos hablado que una medida estándar de cualquier bebida, por lo menos acá de este lado del hemisferio, ¿sí? Son 60 mililitros. En Europa se considera 50 mililitros como la bebida base, e incluso en algunos lugares 35, dependiendo, ¿no?, las leyes de consumo de alcohol que haya. Nosotros tenemos una medida estándar de 60 mililitros, que son 2 onzas, que equivale a lo que es un chupito, ¿sí? Y eso es lo que cuando uno toma, si toma un vermú con soda, es lo mismo que amarse quizás un fernet. Un fernet es un bitter, por ejemplo, esto que tenemos tan arraigado nosotros de tomar con coca, el fernet es un bitter, ¿sí? Es un destilado que tiene una mezcla de receta específica de botánicos que le da un sabor característico amargo, ¿sí? Nosotros tenemos que poner una medida de esa bebida, ¿sí? Y después completar hielo y lo completamos con lo que nosotros queremos. Entonces esa medida puede ser un shot, como dijimos, usar el shot como medida estándar. Claro. ¿Sí? Mucho hielo en el vaso y se puede completar con alguna soda, con alguna gaseosa si nos gusta, intercambiar con jugos de fruta, jugo de pomelo, jugo de naranja, agua tónica, una ginger ale que en algunos lados se consigue, ¿sí? Y con eso se puede arrancar, se puede tomar un aperitivo, se puede hacer una picada, se puede tomar como bajativo, como digestivo después de las comidas, se puede mezclar partes iguales, quizás de un vermú y un bitter, ¿sí? Y hacer una especie de cóctel digestivo,
¿sí? Hay un montón de opciones. Y una vez que empezamos... Porque en definitiva, perdón, pero es cierto que nacen como una suerte de remedio en un principio, ¿no? Igual que la Coca-Cola, que nació como queriendo ser un jarabe. Todos los destilados tienen un origen con un fundamento medicinal, absolutamente todo. Todos inventos, parece. ¿Sí? Los licores, los bitters, los destilados, absolutamente todo. Después, si querés, en algún otro programa podemos hablar como de bebidas específicas que tienen como un background histórico como muy, muy, muy medicinal. Y está bueno, podemos hablar para curar las penas, para empezar. Claro, la postura, el absenta, hay un montón de bebidas, así que de las que se pueden hablar de ese estilo. Pero bueno, volviendo al tema, se pueden hacer cosas muy sencillas y ricas, ¿sí? Ejemplos muy fáciles, no sé, un temés con jugo de pomelo o con tónica queda muy bien, un vermú rosso con soda, o mezclar el jugo de algún cítrico de pomelo con un agua gasificada o con un agua tónica, como para darle un poco más de complejidad. Y una vez que arrancamos con eso súper básico, que no nos va a costar mucho dinero y vamos a poder hacer varios tragos, ahí quizás se le puede empezar a meter un poco de complejidad para uno para arrancar en casa, ¿sí? Sin tener necesidad de tener una coctelera, un vaso mezclador, un gin, esas cosas que nombramos como básicas para cualquier bartender. Simplemente con un vaso y con hielo y con estas botellas se pueden elaborar. Y la forma de arrancar a jugar un poquito con la creatividad, como para entretenerse, es quizás algo que no hace mucho todo el mundo, pero que lo deberían hacer, que es agarrar y tenemos dos opciones, o leer la etiqueta, ¿no? De la manera analógica, a la vieja usanza, leer las etiquetas y ver de qué están compuestas las bebidas. Y eso sirve un montón para los que les gustan y son medios nerds. Y si no, Google. ¿Sí? Uno entra en la computadora, agarra el teléfono y pone, no sé, esta bebida que me compré o esta bebida que miré en el supermercado que no sé qué es. La miro y veo si es un vino, bitter, un vermú, qué tiene, cuáles son las hierbas. No nos van a dar quizá toda la receta, ¿no? Porque generalmente son recetas que están guardadas, tienen un montón de traspaso. Propiedad intelectual, claro. Sí, más que nada, pero algo más cultural y más como de propiedad familiar, de secreto familiar que va de generación en generación. Entonces, claro, la fórmula no te la van a dar, claro. No, pero va a haber como unos indicios, o vamos a nosotros al probarlo, decir, mira, esto tiene más gusto, no sé, como a tomillo, y esto a romero, y esto a canela, y empezar a jugar por ahí y decir, bueno, ¿qué me puedo comprar en el chino como para darle un poco de complejidad? Y quizás algunas hierbitas aromáticas, comprar unas hojitas de albahaca, algo de romero, tomillo, comprarte unos cítricos y ponerle jugar y empezar a combinar. Y uno parece una pavada, pero no es así, pero no es lo mismo si agarro el mismo trago y le pongo rodajas de pomelo que rodajas de naranja y rodajas de limón. Y empezar a jugar con eso y ir descubriendo qué es lo que a uno le gusta. Eso como para arrancar básico, súper básico, sin invertir tanto dinero. Después si queremos empezar a elaborar coctelería, no sé si te acordás, yo había nombrado algo que era que lo había nombrado muy por arriba, pero por ahí puedo andar un poquito más ahora, que es la base o una estructura sour de un cóctel. Sí, claro, sí. La estructura sour de un cóctel explicaste cómo hacerla. Era una parte, ¿sí? O 60 mililitros de un destilado, de un licor, ¿sí? O de un bitter o de un vermú y poner 30 mililitros, o sea, la mitad de almíbar y la otra mitad de cítrico, que generalmente va a ser jugo de lima o de limón, si estamos hablando de... Y 2 cucharaditas de azúcar. Y o reemplazar el almíbar por 2 cucharaditas de azúcar. Tomo nota yo, sí. Esto es fundamental. O sea, con esto yo puedo jugar un montón a la hora de hacer coctelería en mi casa. Es básico. Lo primero que hay que hacer, y esto es un tip que te lo voy a dar, es más que nada como para decir, bueno, lo hago en casa, pero lo hago bien. Porque el chiste de hacer estas cosas es que uno lo haga bien, como para que lo tome y que se sienta gratificado, decir, mira qué bueno que me salió. Claro, claro. Porque si no, es esto, pasa el tema de la frustración y uno dice, bueno, no me sale, o me compro, o me voy a tal lado, y está bueno poder elaborar esto en su casa. Es algo que yo describo como, esto es 100% invento mío, yo lo describo como ingrediente crítico. Hay algo en una receta, y esto uno a medida que cuando trabaja de esto, ¿no? Yo lo explico a los chicos que les doy clases, y cuando termine de escribir el libro va a haber tipo, si el libro tiene 600 hojas, 200 van a ser hablando sobre esto, porque soy muy obsesivo con esto, pero
el ingrediente crítico uno lo puede identificar, es algo en la receta del cóctel, ¿no? Uno tiene que entender primero la estructura del trago y cómo se manifiesta y cómo interactúan los ingredientes entre sí, pero hay algo en la estructura del cóctel que nos determina si el trago va a estar bien hecho o mal hecho. Si uno identifica eso primero, es lo primero que tiene que ejecutar en el trago. Te pongo un ejemplo, si uno trabaja en un bar, si hace eso primero, generalmente son cosas que son de poco costo, ¿sí? O si son unas bebidas de alto costo, van en proporciones muy pequeñas. Entonces, al ir en proporciones pequeñas, es más difícil de dosificar de manera correcta. Entonces, es más fácil que uno le erre, hablando así, claro. bien mal y pronto. Entonces, si yo identifico eso primero, van a pasar dos cosas. Me aseguro que eso está bien dosificado y puedo seguir elaborando el cóctel sabiendo que no le voy a errar en otro. ¿Sí? Te pongo, por ejemplo, un mojito. Creo que ya lo hablé esto, pero lo vuelvo a tomar como ejemplo. El mojito, si tiene mucha soda, poca soda, no le va a cambiar mucho. Lo mismo si tiene mucho ron o poco ron, porque me pueden pedir hasta un mojito sin alcohol. Pero lo básico de un mojito es que esté balanceado la base de limón y azúcar, que es como la base de limonada que tiene el mojito. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo pongo primero el ron, la menta, ¿sí? Lo machaco y después pongo limón y almíbar y le erro en esa proporción de limón y almíbar o limón y azúcar, voy a tener que corregir. Entonces, voy a precisar agregar o más ron o ponerle menos hielo al trago para que me entre con la cantidad porque va a aumentar la cantidad del cóctel. O en Claro, porque definitiva, siempre tenés un mismo volumen en el vaso. Entonces vos exactamente, tenés que jugar con los ingredientes. voy a terminar descartando eso. En cambio, si yo pongo primero el limón y el almíbar y me aseguro que esa proporción está bien dosificada y además está balanceada, después el resto que le ponga, si tiene un poquito más de alcohol o menos de alcohol, o más de soda o menos de soda, no va a cambiar tanto porque el balance de ácido dulce, que tiene una base sour, va a estar bien. Entonces el trago va a estar balanceado y va a saber como debería. Entonces, hacer un sour es algo básico, para trabajar en una casa, es algo que sirve un montón. Entonces está bueno hacer esto, identificar esto. Mi trago va a estar bien siempre y cuando el balance de ácido y dulce yo lo ejecute de manera correcta. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo agarro un vodka, voy a tener que ponerle estas partes de limón y azúcar, o limón y almíbar, que ahora lo vamos a ver, para que esté balanceado. Pero si le voy a poner un licor, yo tengo que tener en cuenta que ese licor ya endulza. Claro. Entonces no va a llevar tanta azúcar, o quizás no lleve nada de azúcar y lleve menos cantidad de limón para poder balancear. Si lo voy a hacer con un vermouth o con un bitter, tengo que tener en cuenta que el dulce, el dulce está presente en los dos. En un vermouth está presente en distintas cantidades. En uno seco hay azúcar, pero en muy poca proporción. En uno roso hay una cantidad intermedia. En un bianco hay mucha cantidad de azúcar presente. Y en un bitter también. En un Campari, en un Cynar hay azúcar. ¿Sí? Lo que pasa es que está en proporciones que le dé un balance a la bebida. ¿Sí? O sea, tiene sabor característico amargo, pero que yo le ponga azúcar o limón, no, el contrario de dulce no es amargo y el contrario de dulce no es salado en la coctelería, ni en la cocina, ni en la pastelería. El contrario de lo dulce es la ausencia de azúcar. Que cuando hablamos de bebidas, hablamos de una bebida seca. Si no es dulce, es seco. ¿Se entiende? Entonces, el amargo no me contrarresta lo dulce. Vendría a ser como en el champán, el extra brut o el demi-sec, ¿no? Esas clasificaciones. Son las graduaciones que tienen según la cantidad de azúcar por litro, el gramaje de azúcar por litro que tienen. Sí. Entonces, para hacer un sour, lo que necesito es eso: saber, primero probar cuál es la cantidad de azúcar y de jugo de limón que le voy a poner en este caso. Entonces, nosotros para hacer un sour en la casa tenemos que tener la bebida que elegimos, que en este caso recomiendo, volviendo al tema del bar en casa, que te compres lo que te guste tomar. ¿Se entiende? Porque, no sé, a mí me gusta el gin, por ejemplo. Entonces, si yo voy a tener bebida en casa, no me voy a comprar una bebida, no sé, un vodka saborizado marca X porque lo veo caro, porque la botella es linda. Me compro un gin y no es necesario que me gaste una fortuna tampoco en un gin. ¿Qué va a pasar con el gin? Con el gin me voy a poder hacer tragos. El gin, si quiero, me lo puedo tomar solo porque lo meto en el freezer un rato y me sirve una medida solo. O lo puedo tomar con tónica. Entonces me da más opciones de tomar más bebidas con la bebida es más que a mí versátil. ¿Se entiende? Entonces, buscar bebidas que sean versátiles. Un vodka, un gin, un ron blanco ligero, ¿sí? O sea, si nos gusta el whisky, obviamente nos vamos a comprar un whisky, vamos a traer nuestro whisky de cabecera para tomar, pero quizás no recomiendo que te compres, si te gusta tomar, no sé, un whisky caro, si te gusta tomar un whisky caro y tenés esa botella, no utilices para coctelería, comprate otra cosa para mezclar. Comprate, no sé, un Johnny Walker de etiqueta roja, un Diguar, ¿sí? Un Chivas 12, ¿sí? Algo de buena calidad. Un Jack Daniels, para los que nos gusta el Jack Daniels, ¿sí? O un Jim Beam, ¿sí? Bebidas a lo que nosotros llamamos de corte o estándar,
que no sean de mala calidad, porque, o sea, comprar cosas de buena calidad obviamente va a influir en la calidad y en el sabor de lo que nosotros hagamos en nuestra casa. Entonces, si vos decís, che, voy a ir al chino, me compro un Minerva porque me da pachorra exprimir un jugo de limón, exprimir un limón. Y la verdad, hacelo. Pero con jugo de limón te va a quedar mucho más rico. Claro. Con jugo de limón natural, ¿se entiende? Y aparte la experiencia, ¿no? De prepararlo, que es claro, también la gracia de todo este proceso, no es solamente la bebida. No sé, digo, bueno, me da pachorra hacer una almíbar. Ahora vamos al tema. Le pongo edulcorante, pongo chúcar, tipo. Digo, no te va a quedar mal, o sea, ¿te lo querés tomar con chúcar? O sea, tú estás súper a dieta, o sea, el tipo dice, no, porque tipo lo tomo sin azúcar, me tomo, o sea, un skinny margarita, como decían, cuando yo trabajaba en Estados Unidos me piden un montón de estas cosas, de skinny margarita y cosmopolitan, que son cosas que no tienen azúcar, carbohidratos, pero la gente toma alcohol y el alcohol tiene un montón de calorías vacías que engordan mucho más que consumir azúcar o carbohidratos, o sea, entonces, como que no hay mucho conocimiento en relación a esto. Entonces digo, te vas a tomar un poco, tomalo bien y tomalo rico, tomate uno, no te tomes 5 y ya está. Y después no comas por 2 días y listo, o sea, sacá la cuenta. O sea, si estás pendiente de esto, bueno, armate la tablita de carbohidratos y no me hinches y tomate el trago como corresponde. ¿Sí? Entonces, esto es muy fundamental. Volviendo a esto, ¿te acuerdas que hablamos que endulzábamos con medio shot de limón los tragos? Retomo y yo soy repetitivo, pero me gusta que la sí. Claro. No, mejor. Le pongo, vamos a hacer un sour de gin, por ejemplo, que es como la base de lo que vamos a hacer hoy como receta final de este podcast. ¿Sí? Pongo un shot o 60 mililitros de gin, ¿sí? Y le voy a poner la mitad o 30 mililitros de limón y 2 cucharaditas de té de azúcar granulado, ¿sí? El azúcar que tengo en casa. Ahora, ese azúcar, ¿se acuerdan que yo lo tenía que diluir primero con el limón antes de poner el destilado para que se diluya? Porque ¿qué pasa con el azúcar? No es soluble, no se disuelve, ni en presencia de frío, ni en presencia de alcohol. O le cuesta más. Cuando hacemos coctelería hay frío y hay alcohol, a montones. Entonces, ¿qué es mejor para trabajar? Trabajar con azúcar ya disuelta. Y esto es lo que es un almíbar, o que nosotros le llamamos jarabe de goma o almíbar simple. Hay un montón de sinónimos que es muy fácil de hacer. ¿Sí? Esto es agarrar y mezclar en partes iguales agua y azúcar. Nada más que eso. Disolver agua y azúcar en partes iguales. Entonces me queda un agua endulzada que ya está disuelta, entonces es más fácil que se incorpore las mezclas. ¿Se entiende? Pues no tengo que disolver el sólido. Esto es muy importante que se haga, y de una manera muy particular. Es mezclar el azúcar y el agua en partes iguales por peso, no por volumen. No por volumen. Porque la densidad del azúcar no es la misma que la del agua. Y esto tiene que ser en partes iguales. Entonces, si pongo 200 gramos de azúcar, tengo que poner 200 gramos de agua. Bien. ¿Sí? Acá ya estamos necesitando un vasito medidor por lo menos. Un jarra medidora tenés ahí en todas las casas. ¿sí? ¿No? O sea, no te digo que tengas una balanza digital, pero un vasito medidor tenés. ¿Sí? Entonces, agarras el mismo que me agarras para el azúcar, pones 200 gramos de eso, 200 gramos de agua. ¿Sí? Podés calentar un poco el agua previamente, ¿sí? Para que sea más fácil disolver. Hervirla no, calentarla un poquito. Calentarla como para que disuelva el azúcar. Lo puedes hacer en licuadora también sin disolver, cuesta un poco más que se disuelva el azúcar. ¿Sí? Yo siempre recomiendo que se caliente el agua, no a punto de que hierva ni dejarla hervir, porque a medida que yo llego al punto de hervor de agua, ya se va a haber evaporado una cantidad de agua. Entonces, el balance, poniéndome obsesivo, no va a haber la misma cantidad de agua que yo puse al principio, porque se evapora el agua. Y si la dejo hervir, más todavía. ¿sí? Entonces, caliento el agua para disolver, caliente a temperatura de té, de café, 90 grados, pava eléctrica, no sé, le pones la temperatura del mate a la pava eléctrica, le tirás esa cantidad de azúcar y disolves bien. Uno se da cuenta que está bien disuelto cuando deja de estar opaco el almíbar. Uno revuelve y toma un brillo. Uno revuelve y se hace como un remolino súper marcado porque es más densa, porque el agua tiene azúcar disuelto, y brilla muchísimo en la superficie. Y obviamente no va a estar nada turbio, va a estar súper cristalino. Ahí está perfecto hecho el almíbar. Entonces, ¿qué voy a poner cuando hago mi trago? El shot de gin, el medio shot de limón y el medio shot de almíbar. Claro. Y eso lo mezclo. Perdón, hasta ahí estamos. Pero un paso previo que para mí es importante hacerte la consulta. Preparé el almíbar. ¿Lo enfrío? ¿Lo dejo reposar? Obviamente hay que dejarlo enfriar. Lo podés dejar enfriar dependiendo la paciencia que tengas, lo podés meter en la heladera. No. Lo podés meter en la heladera.
se puede conservar en heladera. Si está bien hecho, no se va a recristalizar el azúcar. Si vos le pusiste más azúcar del que debería, eso es un buen parámetro. Bien, listo. Entonces yo voy a saber si está bien hecho, si se la banca en la heladera y sigue siendo un líquido. Exactamente. Va a quedar mucho más denso, más difícil de dosificar, pero va a quedar. ¿Qué pasa si yo lo pongo caliente? Endulzar va a endulzar igual. Lo que pasa es que me va a derretir el hielo que yo ponga para el momento que vaya a batir el trago. Entonces el trago va a ser, ¿sí? Entonces, incluso es ideal que ya las bebidas pudieran estar frías. El jugo de limón frío, el almíbar frío, el destilado, no, pero por lo menos el almíbar limón, temperatura de heladera. ¿Sí? Momento, estamos hablando de un trago ya batido, que es algo más elaborado. Entonces, para reemplazar las herramientas que nombramos el otro día, que eran las básicas, que era una coctelera, un mortero, una cuchara mezcladora, un jigger, que era como la balanza del bartender, ¿sí? Para tomar las medidas, no hace falta mucha ciencia, sino un poco de imaginación, ¿sí? O sea, para reemplazar una coctelera, si no tengo una coctelera y no me quiero comprar una coctelera, puedes agarrar un tupper, puedes agarrar las botellas estas de agua con las que anda todo el mundo ahora, que tienen el pico ancho, y utilizarla para batir. Podés utilizar, mira que se me hasta ocurrió hoy, cuando lo vi, los Mac de café, los que tienen tapa. Tenés un Mac de café de estos que te llevas a todos lados, podés usarlo de coctelera. Hay algunos incluso que son de acero inoxidable, o sea que es casi una coctelera disfrazada de cafetera. Podés utilizar dos vasos distintos de plástico que encastre uno dentro del otro. Claro. No sé, por ejemplo, mi equipo de coctelera, yo tengo 11 cocteleras, tengo las 11 cocteleras repartidas en distintos lados ahora. Tengo unas en el bar que quedó y cerró, tengo otras en la escuela, hay dos que tiene un amigo y así. Y me quedó una coctelera sola que es así chiquitita, que es de mi hija, que la usa para hacer su chocolatada. Yo no se la uso para hacer tragos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué uso en mi casa, en mi coctelera, en mi casa, que me quedé sin cocteleras? No sé si se acuerdan, o si te acordabas, los vasos de McDonald's, los que te daban cuando ibas al McDonald's con la cajita feliz, que salían, no sé, para que te des una idea, tengo uno de La Bella y la Bestia. O sea, eso para de que plástico. Claro, que venían con de los Picapiedra o de los Simpsons. O así, que yo tengo de Pepsi. Claro, pero que te los dan en los McDonald's cuando te compras, viste que ahora te los dan en el cine con la película. Claro, eso sí. Tipo Avengers, si tenés el de Iron Man, bueno. Entonces, otro vaso que encastre y batís. ¿Sí? O si tenés estos vasos que ya vienen con la tapa, le metés el dedo en la tapita, en el agujerito donde va el sorbete, y podés batir igual. ¿Sí? Entonces hay miles de formas. El jigger, ya lo dijimos, con un shot o con una tacita pequeñita. ¿Sí? Una tacita de café. Entonces tomamos esto de referencia. Nosotros tomen que la taza llena es la medida de destilado. Entonces, si le voy a poner limón y almíbar, le voy a poner la mitad de la taza de limón y la mitad de la taza de almíbar, ¿se entiende? Porque tomo la taza como una unidad. La taza del pocillo, el pocillo, sí, vos. Pocillo, exactamente. O un vasito de shot, ¿sí? Cuchara mezcladora no tengo, bueno, utilizás, no sé, un palito que te quedó de los palitos de sushi de madera para revolver. Si no tenés una cuchara larga, no tenés cuchara larga ni palito de sushi, utilizás el sorbete de ese de plástico duro que te vino con el vaso para revolver y mezclar. Hay millones de cosas para utilizar. Entonces, para hacer un sour que ya dijimos, lo que vamos a hacer es que vas a agarrar tu pseudo coctelera y lo primero que vas a hacer es poner la media medida de limón, ¿sí? La media medida de almíbar, este almíbar simple que hicimos, ¿sí? Y la medida completa del destilado, que en este caso elegimos el que me gusta a mí, que es el gin. Primero estos dos, ¿por qué? Porque te vas a asegurar que esté la misma cantidad tanto de limón como de almíbar. Y lo que está bueno que uno haga con esto es como la cocina, o sea, cuando uno empieza a hacer una salsa, la prueba, a ver cómo queda cuando sigue una receta. Entonces, prueben, empiecen a probar esta mezcla de limón y almíbar para saber cuál es el sabor justo cuando está balanceado, el punto dulce, ¿no? El perfecto, este balance perfecto que uno busca. Entonces, a medida que lo voy probando, ya le voy sacando cuál es, ¿sí? El punto justo que necesita de limón o de almíbar. Por ahí si me gusta menos dulce, por ahí le puedo agregar un poquito más de limón, no es necesario que sean partes iguales. A mí, por ejemplo, me gusta más seco y yo le pongo en vez de 30 mililitros de almíbar, le pongo 25 y le pongo 30 de limón. Entonces me queda un poquito más ácido y menos dulce, con menos carga de azúcar. Y uno va jugando y busca su punto justo de cómo le gustan los tragos a uno. Esto es lo bueno de hacerse el trago en la casa. Claro, eso porque te gusta a vos, pero a gusto y placer, ¿se entiende? La receta clásica de un sour es eso, son 60, 30 y 30. 60 esto de está bueno destilado, saberlo también, limón, especialmente para vos que a los clientes y te piden los tragos a su medida también, ¿no? Te dicen, mira, quiero... A mí me gusta más dulce, menos dulce. Claro. Entonces uno le puede inventar un trago
o puede agarrar un trago clásico, que quizás con los parámetros que el cliente te da, podés identificar varias recetas y amoldarlas a eso, que diga, che, me gusta frutado, pero no me gusta dulce, porque la gente asocia muchas veces cuando uno dice, che, frutado, tiene que ser dulce, y no, puede tener gusto a fruta y no ser dulce, ¿se entiende? El limón es una fruta, no es dulce. O sea, ¿se entiende? Entonces, agarro mi soda coctelera y lo primero que voy a poner es esto, es el limón y el almíbar. ¿Sí? Una vez que lo probé y que ya sé el gusto que tiene una base sour, le agrego el destilado y por último el hielo. ¿Sí? Si el hielo lo saco del freezer, recién lo saco del freezer, podríamos hablar 2 horas, 3 y más sobre hielo, pero voy a dar 2 tips que son fundamentales. Si yo lo saco del freezer, me va a pasar esto, que el hielo va a estar seco, ¿sí? Y el cambio abrupto de temperatura, cuando yo lo mezcle con el líquido, se va a empezar a partir. Entonces se va a astillar en pedazos chiquititos cuando yo lo bata. Y puede ser que se me agüe el trago. Que en vez de enfriar más y que no se me diluya tanto al tener tantos pedazos chiquititos, astillados, tenga una sobredilución en el trago. Entonces, lo recomendable es sacar el hielo y dejar que se atempere un ratito antes. Bien, bueno. ¿Viste que cuando lo sacaste del hielo del freezer está blanco? Dejar que se vuelva transparente. No que empiece a chorrear agua, a transpirar agua, pero sí que se vuelva transparente. Y ahí lo utilizo para mezclar. Claro, porque si no, el contraste de la temperatura hace que se quiebre, salgan estas astillas se y hacen te hago el muchas. trago. ¿Está bueno el tener dilución en el trago? Sí, está muy bueno. ¿Sí? Porque la Depende en qué dilución. bebida, claro, o no. En todas, pero depende, cada bebida o cada cóctel tiene una dilución que necesita en particular. Pero la dilución es lo que hace que el trago se enfríe. ¿Sí? Podemos hablar un tema de esto si quieres específicamente, pero sin dilución no hay frío y sin frío no hay dilución. Van las dos apañadas y van una paralela de la otra. ¿Sí? Entonces, parte del frío que obtengo yo del trago, este intercambio de temperatura que hay, que es una cosa de física, que te la podía escribir de una manera muy técnica para que se entienda, pero no sé si da el caso. Pero es que es un intercambio de energía calórica que hay. Parte del agua que se derrite del hielo porque absorbe energía de la bebida, esa agua fría se mezcla con el trago y es lo que hace que le baje la temperatura también al trago. Ese agua que se mezcla también me hace de pegamento entre todos los ingredientes, es como un homogenizador de sabor ese agua. Claro. ¿Sí? Como que lima las asperezas del destilado y suaviza la intensidad de los cítricos del limón. Claro, ¿sí? claro. Y Y eso te permite. del almíbar, entonces Es me como. homogeniza las densidades, las texturas, ¿sí? Y hace que se genere un sabor nuevo dentro del trago. ¿Sí? Te hago una Entonces pregunta. Una vez es necesario. leí una nota una vez del CEO de Chivas Regal que decía que la medida de whisky se debería tomar con una medida igual de agua para poder degustar todas las notas, todos los matices que tiene la bebida. Sí, Es como que te permite va, eso, ¿no? Tener disolución. sí, la función en el cóctel y la función en un whisky es distinta, igual. Son parecidas, pero es distinta, porque uno homogeniza sabor y demás, pero en un destilado, lo que haces con un destilado cuando vos lo enfriás con agua, o sea, le bajás un poco la temperatura para que el alcohol no sea tan volátil y no te queme Ah, bien. el agua que se pierda. También lo que haces, al bajar la graduación alcohólica, las papilas gustativas no se saturan de alcohol, no las adormeces con graduación alcohólica, entonces perciben más sabores. Al agregar agua también hay moléculas que son más volátiles cuando están disueltas en agua que en alcohol, entonces se abre un parámetro de aromas, ¿sí? o de componentes organolépticos, como le llaman ellos, mucho más amplio y sentís como más matices del whisky. Pero es parecido, pero no es lo mismo que lo que pasa Claro. en el cóctel. Yo recomiendo eso, que se saque y se deje temperar el hielo, que se vuelva transparente, y ahí lo utilizo para mezclar. Una vez que batí un poquito, entre 8 y 10 segundos, que lo batí que está bien frío, ¿sí? Vas a abrir tu coctelera, tu tupper, tu mag, y lo vas a colar. Si no tenés un colador oruga, que es esa herramienta que tenemos nosotros los bartenders, que es el colador este que tiene un resorte que encastra en la coctelera y demás, lo que puedes hacer directamente es agarrar tu colador de malla fina, ¿sí? Y servirlo arriba de eso. Entonces te van a quedar los pedacitos de hielo en el colador y el trago se va a servir solo. Y le agregás hielo nuevo en el vaso donde lo vas a servir o no, dependiendo del trago. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este sour de gin se puede tomar tanto sin hielo en una copa cóctel o se puede tomar en un vaso de whisky con hielo. Si está muy corto de hielo, porque no es que en una casa, no sé, justo en tu casa, no sé, yo vivo con mi esposa, por ejemplo, y mi hija. Mi mujer no toma tragos, entonces yo con 5 cubeteras me sobra, me puedo poner hielo nuevo en el demás. Si son
si en tu casa toma tu esposa y tenés a tu hermano justo que vino y se quedó y te agarró la cuarentena y son varios para tomar, quizás con el mismo hielo con que lo batiste en tu casa lo podés servir en el vaso. Para que te rinda el hielo, lo estoy diciendo, estoy dando un tip Claro. hogareño, que no se tome como una metodología de trabajo porque no es así. Pero en tu casa, si no te ves que no te alcanza el hielo, porque tenés 5 cubeteras y son 4 para tomar, bueno, batís y servís con el mismo hielo y lo tomás. Lo reutilizás. Exactamente, es un tip súper mega hogareño, que se entienda esto no se hace ni en los bares, y si tuvieras suficiente hielo en tu casa para tomarlo de manera óptima el trago, te recomiendo que le pongas hielo nuevo al vaso y lo sirvas con hielo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo explico así muy rápido por arriba. El trago ya está frío, ¿sí? Y que seguramente esté más frío que el hielo va a estar a 0 grados, porque es el punto de congelación del agua, de congelamiento del agua. El trago, como tiene alcohol y hay una cosa que se llama entropía negativa, positiva, cuando lo mezclas con agua y se enfría con el hielo, el punto de congelamiento de los destilados del alcohol es mucho más bajo que el del agua. Entonces quizás tu trago, si está bien batido, esté a -3 grados, -4. Entonces cuando vos lo pongas sobre hielo nuevo, ese hielo lo va a mantener más frío durante más tiempo al trago, sin aguarlo. Mirá vos. Porque la temperatura ya está. Cuando llegan al equilibrio, ese hielo nuevo que vos pones en el vaso va a durar más. Va a mantener la temperatura del trago sin diluirlo tanto. El otro, como ya está gastado, quizás lo sobrediluya un poco. Tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de tiempo ideal para tomar un trago? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Es mejor dejar que se diluya un poco el hielo o es mejor tomarlo más rápido? No lo sé, te hago esa pregunta porque todos tenemos gustos distintos y yo por ahí tardo mucho en tomarlo y se me terminan aguando, ¿no es cierto? No, mira. ¿Está bien eso o no? No, depende un montón. Depende del trago, depende del tipo de trago, depende del... Mira, un trago que va en copa cóctel generalmente es más alcohólico, la proporción es más pequeña, está pensado para eso, para que uno lo tome rápido. ¿Por qué? Porque un trago que va en copa cóctel, supongamos que hablamos de un trago batido, ¿sí? Nosotros cuando batimos en la coctelera, lo que pasa es que me das como pie a hablar de cosas que se podría hablar específicamente durante horas sobre esto. Entonces no, guardalo. Vos cuando batís, muy rápido, ¿sí? Te lo tiro muy por arriba, cuando batís, vos mezclás los componentes, los enfriás, los diluís y le agregás aire. Se le agrega aire adentro del cóctel. Cuando lo servís, generalmente casi todos los tragos hacen un poquito de espuma y uno siente un burbujeo. Ese aire que está, dependiendo de la densidad que tenga el trago, ¿sí? Se va a contener más o menos tiempo dentro de la bebida. ¿Sí? Te estoy dando un trago batido, que estamos haciendo con si yo lo sirviera sin hielo o con hielo va a tener burbujitas adentro de aire. Eso le cambia la textura al trago. ¿Sí? El frío también, durante el frío con el que se mantenga, va a hacer que se perciba más o menos dulce. ¿Sí? Entonces, uno tiene que pensar esto, nunca toma, te lo pongo desde el punto de vista desde sirviéndolo a un cliente, nunca lo toma el trago apenas sale de la coctelera, uno lo deja más tiempo cuando lo tiene, porque está charlando, porque está paveando con el teléfono, porque está comiendo. Entonces, cuando uno hace un cóctel o cuando yo elaboro un cóctel, no lo hago y lo pruebo, porque está frío, está la temperatura que a mí me encantaría que estuviera y de que la gente se lo tomara en 3 sorbos. Pero la gente cuando más de 2/3 del trago lo toma no a la temperatura que sale de la coctelera, lo toma más caliente y ya sin aire. Entonces la textura es distinta y el sabor es distinto porque al perder frío se siente más lo dulce. ¿Sí? Un trago caliente se siente más dulce que un trago frío. Entonces, lo que hago con los tragos, cuando los pruebo, los bato, los sirvo y espero 2 minutos para probarlo. Y entonces veo ahí cómo influye la cantidad de azúcar y la textura del trago. O sea que vos lo preparás de otra manera en función del tiempo que el comensal tarda en consumirlo. Exactamente. Teniendo en cuenta estos parámetros. Si yo te agarro este trago que hicimos nosotros hoy y le pongo el gin, el limón y el almíbar, lo batís, lo servís y lo tomás. Lo dejás 2 minutos y el trago va a estar más caliente, por ende se va a percibir más dulce y la textura va a cambiar porque perdió todo el aire que tenía contenido dentro, que se logró por el batido, por la seriación. Entonces el trago es distinto. No es lo que salió de la coctelera. Entonces yo lo que hago es esto, busco como un punto intermedio. O sea, si yo te doy un trago y tardaste 15 minutos en tomártelo, bueno, ya es un tema tuyo. No te voy a andar apurando con una chicana eléctrica. Me gustaría, me encantaría, pero no se puede. Entonces, yo lo que hago los tragos y los dejo 1 o 2 minutos y ahí los pruebo para ver cómo actúa el licor o cómo actúa el azúcar, ¿sí? Cuando ya tuvo un tiempo de reposo.
porque si no estoy sirviendo un ideal mío que nunca llega a la boca del cliente. Claro. Mira qué bien, qué fascinante que es, ¿eh? Entonces pasa eso con el tema del batido. Con el tema de si uno lo refresca el trago, uno lo integra, pero no le agrega aire, entonces es distinto. No es lo mismo un martini que un gimlet, por ejemplo, o este sour de gin que hicimos hoy nosotros. Entonces varía mucho dependiendo de eso. Un whisky uno tarda más en tomarlo, generalmente uno tarda mucho más en tomarlo, entonces uno necesita que se le baje la temperatura, ¿sí? Pero que no se ahúe muy rápido, porque uno lo toma como más espaciado, porque es un destilado, tiene más cantidad de alcohol, es más intenso de sabor, dependiendo del whisky que elijamos y demás. Entonces vas a precisar un tipo de hielo específico, que la composición física del hielo tenga menos superficie de contacto con el destilado para que no se diluye tanto. No sé, te pongo un ejemplo muy específico para que se entienda. Ajá. Yo le pongo un cubo de hielo grande a un whisky, ¿sí? Se va a diluir más que si le pongo una esfera de hielo. Ahora que están tan de moda las esferas de hielo y eso, ¿viste? Los japoneses están tan... ¿Por qué? La esfera de hielo tiene menos superficie de contacto, es algo físico, ¿sí? Sí. Que el cubo que tiene más caras tiene más superficie de contacto, por ende va a haber más dilución, porque hay más contacto de superficie del hielo con líquido. ¿Se entiende? Hay más proporción de superficie de contacto, entonces se va a diluir más rápido. Entonces yo le pongo una esfera, se va a enfriar, pero va a tardar más en diluirse el whisky, entonces lo puede tomar de una manera más correcta. Dependiendo del estilo de whisky, dependiendo cómo le recomiende también la marca o el embajador que se tome, si se toma con hielo, si se toma con agua, dependiendo de los gustos, eso es muy personal también. Hablando de recomendaciones, hoy nos contaste que nos ibas a dar una receta que viene de la mano de una colaboración que estamos haciendo también con Drinkser junto con vos, y este es lo que vamos a denominar a partir de ahora Momento Drinkser. Me gustaría que lo introduzcas y que nos cuentes de qué se trata y después que pases específicamente a la receta que vas a traer a colación en este caso. Sí, bueno, mira, Lorena Marais es una entusiasta y una conocedora muy amplia de bebidas y de coctelería. Ella ha desarrollado una aplicación que se llama Drinks, donde uno entra, la descarga y se puede, tiene recetas de cócteles de distintos bares, de distintos bartenders, está el paso a paso cómo hacerlo. Entonces, sí, muy cada bueno, vez que hagamos un podcast, vamos a tirar una receta de las que ella postea a través de las redes sociales, y vamos a dar la receta y hacer una explicación para que entre la explicación nuestra y la aplicación uno puede hacerlo de manera perfecta el trago, ¿sí? Muy bueno, la verdad que muy atenta a ella también, y por supuesto vamos a poner en la descripción del video los enlaces de Drinkser para que ustedes también la puedan bajar y puedan tener esta herramienta para ir desarrollando, ¿no es cierto?, la coctelería en su hogar. Perfecto. Lo que vamos a hacer hoy es un Gin Basil Smash. Es un trago clásico, es súper sencillo, es un sour, por esta colación y tanto hincapié sobre hace sour hicimos hoy, es muy sencillo. Las medidas están ahí en la aplicación, así que yo te voy a dar la versión utilísima de la receta, ¿sí? Imaginamos que tenemos nuestro tupper, ¿sí? Entonces en el tupper vamos a poner medio shot de limón, medio shot de almíbar simple, de como explicamos que lo hicimos, y le vamos a agregar un shot completo de gin, ¿sí? Una vez que tenemos eso, le vamos a agregar hojas de albahaca. Las hojas de albahaca, la cantidad puede variar dependiendo de la intensidad que nosotros queramos que tenga de albahaca, ¿sí? Yo no le pondría más de 4, ¿sí? Hay gente que le gusta mucho más intenso, gente que le gusta menos intenso. Lo único que hay que hacer con esto, después que hicimos eso, es agregarle hielo y batir. Muy bien, ¿sí? Entonces el hielo va a ser de machacador de las hojas de albahaca y va a hacer que liberen los aceites y el aroma, y se va a hielo mismo se saborizar. encarga. Bien. Y se va a saborizar la bebida y se va a aromatizar con el albahaca. Entonces, una vez que lo batimos, agarramos un vaso corto o una copa cóctel, lo que tengamos en casa, y lo vamos a servir a través del colador fino, ¿sí? Para eliminar los restos de hielo y de los pedacitos de albahaca que queden, ¿sí? Entonces, lo tenemos en copa cóctel, lo tomamos así de directo de la copa cóctel. O sea que no tiene que haber albahaca en la bebida. No tiene que haber pedacitos de albahaca, exactamente. Y si no, lo ponemos en un vaso corto y le podemos agregar algunas rocas de hielo también para tomarlo en las rocas, ¿sí? Se puede decorar esto con una hoja de albahaca, con una pielcita de limón o con una rodaja de limón, con una rodaja o piel de naranja, que naranja y albahaca es una combinación que queda muy bien también. Y así hay miles de opciones. Hay recetas en algunos lados que te dicen que la albahaca hay que machacarla. Yo no recomiendo esto. ¿Por qué?
El smash, el cóctel, aparece la palabra smash en la palabra porque el smash es una técnica de elaboración de cóctel. ¿Qué es esto? Poner una hierba aromática dentro de la coctelera y batirlo con la hierba aromática. Y hacer la puré con el mismo hielo. El aire que se inyecta y el hielo hagan el trabajo de aromatizar y saborizar la bebida. Si yo machaco la hierba y la rompo, lo que puedo lograr es sacar un sabor muy intenso y amargo de las hierbas. Porque al romper la pared celular, lo que voy a hacer es sacarle la clorofila a la menta, a la albahaca, al romero. Se puede hacer con cualquier cosa. Claro, y va a ser muy invasivo. Entonces, no solo invasivo, sino que puedo sacar sabores desagradables, ¿sí? Como más amargos o a pasto seco, que no está tan bueno. Entonces, yo recomiendo que solamente haga el trabajo el batido de saborizar y aromatizar el trago, ¿sí? Así que bueno, eso o sea que creo que es todo. Muy, muy interesante lo que nos trajiste, muy, muy ilustrativo también de cómo hasta te podés ahorrar un paso, en este caso machacando, ¿no? Te ahorras un paso haciéndolo bien, porque el contrario que yo hubiera querido es que lo tenés que hacer puré para después ponerlo y en realidad no. Hubiera arruinado el trago y hubiera trabajado de más. Exactamente. Bueno, Matías, un placer haberte tenido de vuelta hoy. Hemos tenido muy buenas repercusiones del episodio anterior y estamos seguros que de este también las vamos a tener. Queremos agradecerte por tu generosidad, por tu tiempo, también a toda la gente de Drinkser por haber acompañado en este momento en el cierre, en el momento de Drinkser, y pedirle a la gente que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube para poder seguir teniendo este tipo de contenido en la comodidad de su hogar, para seguir conociendo a Matías y seguir disfrutando de sus clases magistrales. Y por supuesto, que se queden en sus casas, que respeten las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que sus gobiernos determinen, donde sea que vivan, quédense en sus casas, que esto es muy serio. Estamos generando este contenido para que puedan disfrutar de su hogar y puedan cuidar su salud y la que los quieren. Así que, Mati, quédate en casa, cuídate. Bueno, muchas gracias, para vos también. Háganle caso a Gustavo, por favor, todo lo que dijo. Que hay un montón de cosas para entretenerse. Dijo de vuelta, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me quieren escribir, tienen alguna pregunta, decir, Matías, ¿por qué sos tan feo? ¿Por qué hablas tan mal? Cualquier cosa que quieran decir, tanto cosas feas como lindas, acuérdense que tienen en mi Instagram a disposición, que es Granata Matías, claro que sí. Y me pueden escribir, me pueden pedir cosas, no sé, tienen alguna duda, dicen, che, Matías, ¿tenés un libro de cómo hacer licores? Y yo lo paso, no tengo ningún drama con eso. Así que cualquier cosa de duda, estoy a disposición de todos. Claro que sí. ¿Sí? Y si no lo encuentran, nos avisan y nosotros nos ponemos en contacto, que es una persona muy generosa, los va a atender con la mejor de la buena voluntad, le va a dar un trato personalizado, no se pierdan sus clases que son muy interesantes, porque no solo es el mejor bartender, sino que también es un excelente chef, así que ya hablaremos también algún día de comida. Dale, cuando pero quieras. Bueno, estamos preparando el próximo episodio para ustedes. Por favor, quédense en casa, cuídense y disfruten de este contenido que es para ustedes. Mati, un abrazo grande. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito. Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información visita www.nuevauniversidaddelexito.com.